Permítame saludar a Bruno Díaz y al senador Gustavo Bolívar. No los vamos a enfrentar ni mucho menos. Vamos a escucharlos individualmente. Además, quisiera expresar todo el sentimiento de respeto por el hijo de Bruno, por Diego, quien falleció hace muy poco. Y pues solo Bruno sabe, como nuestro tema del día, lo que sí es eterno: el dolor por la muerte de un hijo. Bruno, gracias por estar con nosotros y primero que todo reciba nuestras condolencias y mi saludo personal. Muchas gracias, Julio, un gusto saludarle, gracias por la invitación, un saludo a su equipo ahí en la mesa de trabajo y a todos sus oyentes un abrazo y un saludo cordial. Gracias. Uno ve el video y dice, pero Bruno nunca, quienes hemos compartido con él, guarda tanta rabia, tanta ira, tanta molestia, tanto resentimiento. Pero volvemos a nuestro tema del día. Es que si algo es eterno, es el dolor por la muerte de un hijo, que solamente Bruno la sabe. Yo no la sé y se la entiendo, se la respeto y yo creo que él no se la desea a nadie. Pero esto pasó en abril. Bruno es ese buena gente, ese bacán, ese soñador, ese hombre querido por su público, ese Fercho Durango, ese boxeador de corazón gigante. Y cuando lo vemos con tanta rabia contra quien fuera su amigo, compañero de política, el senador Bolívar, pues entendemos lo que es el dolor de haber perdido a un hijo y tratar de informar públicamente de una deuda con la que se murió su hijo. Su hijo tenía una empresa de energía solar y atendió el hotel del senador Bolívar en Ricaurte, arriesgó todo su capital y se quedó colgado en los pagos. Tan solo recibió el 10% por razones, explica el senador Bolívar, de la crisis. Pero, ¿qué pasó entre abril a la fecha para que llegáramos a ese video? Bruno, ¿qué fue lo que podríamos decir fue el detonante para que usted se haya puesto en la tarea creativa de producción, el doloroso momento de volver a recordar la muerte de su hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Justamente, Julio, el dolor por la muerte de mi hijo, lo más duro y terrible que me haya pasado en la vida. Yo he sido un ser feliz, un afortunado, y no estoy hablando de plata, estoy hablando de la existencia, del hecho de vivir. Yo soy feliz de la vida que me ha tocado y de la gente que he conocido, de los amigos que he tenido, de mi hogar, en fin, de mis hijos. El haber perdido a mi hijo fue terrible, terrible. Y aclaro de una vez que yo no estoy acusando a este sujeto de asesinato, que perturbó a mi hijo, que le ocasionó molestias, sí, pero no fue el único factor. Entonces lo estoy acusando de ladrón, de haber estafado a mi hijo. Cuando fallece el pelado, yo digo, terrible este señor, ¿cómo hace esto? O sea, 2 años, porque la obra, el contrato, y se lo voy a hacer llegar, tan pronto termine la entrevista con ustedes, todo el contrato lo tengo, la fecha, lo firma el señor Falsario, él es quien lo firma, no lo firma quien yo creía que era el administrador de ese sitio y resulta que ahora es el arrendador. Bueno, tendrán que mostrar pues los pagos y toda esa cosa cuando la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría investiguen. Pero este señor no cumple. Y a mí se me ocurre que eso no puede ser, además porque lo he visto pues tan figurón, no tan salamero con el candidato Petro, le puso a su programa los Gustavos copiándose de los Danieles, en fin, él tampoco es que sea muy original, y bueno, yo dije, esto no se puede quedar así. O sea, créame, Julio, usted empezaba la pregunta diciendo, hombre, Bruno no es una persona de escándalo. Yo no tengo Instagram, no tengo Twitter, no lo uso. Yo no tengo por qué estar mostrando el plato de sopa que me tomo, ni con quién camino, ni, en fin, esa cosa de
de estar todo el tiempo exhibiéndose en las redes, pues no era así en mi época de joven y ahora tampoco lo entiendo. Yo prefiero pues que la vida privada se mantenga como vida privada, y estar publicando uno pues el plato de comida en un país donde hay hambre y ese tipo de cosas me parecen una chicanería y una tontería. Yo no lo hago. Pero sí se me ocurrió, ya regresando después del funeral de mi hijo, denunciar a este tipo. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer una canción que finalmente terminó llamándose Reto al Calceto, una canción, una salsa, y donde aclaro que esto es infito persone, o sea, las coplas se las dedico al falsario senador que desdice del tocayo y del gran libertador, y empiezo a llamarlo el falsario. Hice esa canción y no les digo el título pues porque me da pena. El título original era Reto, pero a otra cosa. Finalmente lo dejé el calceto porque pues es una forma literaria, la diatriba, finalmente fue lo que hice como artista. No es una declaración como la que estoy haciendo en este momento, pues ante la prensa, ¿no? De tipo periodístico, ¿no? Es un artista que hace una diatriba en formato audiovisual y se la hace a otro artista. Y pues yo esperaba una respuesta distinta, no solamente en la forma, sino también en el fondo. Pero pues la respuesta excusándose, diciéndome que yo no... Ha llegado a decir que el video me lo pagó el Centro Democrático, una idiotez. Si me estás oyendo, eres un idiota, falsario. ¿Cómo se te ocurre decir eso, tonto? Eso no se hace, responde en realidad a los cuestionamientos que estoy haciendo. Entonces, bueno, cuanta idiotez, peor para él, porque finalmente pues la justicia sabrá decir quién dice la verdad. Pero salió con una babosada. Yo hubiera esperado, y óyeme bien, falsario, hubiera esperado de ti una reflexión serena, tranquila, y como toda persona, los errores son de los humanos. Yo también he cometido errores, pero cuando uno comete un error, lo primero que hace es asumirlo, reconocerlo, entenderlo y solicitar perdón, disculparse por haberlo hecho. Y este señor, pues con el automático prendido, pensando en que va a ser de pronto vicepresidente o yo no sé, ministro, qué cosa, entonces entra a defenderse. Lo hubiera hecho mejor si hubiera reconocido el error y hubiera pues disculpado, ¿no? Si hubiera disculpado públicamente, porque la denuncia la hice pública, él es un servidor público elegido por el pueblo. Y no, sale pues con esa tontería, en esas cosas, pues que nada, que él sí me buscó. Falso, me buscó hace 3 semanas, a mediados de julio, cuando alguien le contó que yo le estaba preparando algo. Entonces quiso detenerlo diciéndome lo mismo que le dijo a mi hijo durante 3 años. Tonterías y bobadas y mentiras, espéreme tantito. No, yo le voy pagando poquito a poco. Nunca lo hizo, Julio y amigos oyentes. Hasta hoy no ha pagado un solo peso. Y la llamada que me hizo, no, que yo no le recibí, me solicitó por WhatsApp, eso que ha publicado, hermano, qué pena, no, qué tal, y que tomémonos un café, que yo voy pagando poco a poco. Lo mismo que le dijo a mi hijo durante 3 años largos. ¿Cómo le voy a creer yo a estas alturas del partido que me está hablando en serio? O sea, me va a engatusar con lo mismo que engañó a mi hijo, a un pelado de buena voluntad. Es un idiota, eres un idiota, falsario. ¿Cómo se te ocurre responder así, tonto? Bruno, si el senador Bolívar no fuera un funcionario público, pues este sería un tema entre privados, si no lo estaríamos hablando acá, porque todos hemos tenido dificultades económicas en la vida y deudas, sí, y líos, eso es parte de la vida, pero usted está acusando a un senador de la República, y en ese tema político, pues hay que decirle a los oyentes que Bruno Díaz ha hecho política es precisamente con movimientos mucho más afines al senador Bolívar, como es el Polo, y el propio senador Bolívar y el propio Gustavo Petro. Por eso me llama la atención que siendo, pues yo no sé qué tan amigos eran o qué tan afines eran, no hubiese un interlocutor como el propio senador Petro o algún amigo común, no sé cuál tengan en común, para arreglar el problema antes de llegar a eso. ¿Esas instancias se agotaron? No, Julio, como usted dijo al comienzo de su última pregunta,
es una cosa entre privados, o sea, el contrato es entre la empresa de mi hijo, firmado por mi hijo, y entre el hotel de este señor, firmado por él. Él firmó el contrato, no lo firmó que yo no sé finalmente si era administrador del hotel del Falsario o era arrendador. Habrá que mirar los papeles, por eso ya que lo hagan los organismos de control y quienes investiguen. Simplemente esto es una cosa que Gustavo Petro conoció la obra, incluso hay por ahí una foto donde están Gustavo Petro, el Falsario y mi hijo celebrando la inauguración. Es una foto de febrero, marzo del año 2018. Pero pues esto era una cosa entre el pelado y este señor. No era una cosa, o sea, Petro no tiene nada. Petro debe mostrar su contento, por supuesto, que se pongan paneles solares en Colombia, él ha promovido eso y tal. Pero no, yo quisiera que Gustavo se expresara. Creo que tiene la obligación de expresarse, pero yo no le voy a decir cómo. Pero yo tampoco lo quiero de mediador de una controversia entre dos artistas, ¿cierto?, de su movimiento, cuando uno de ellos ha incumplido, o sea... Claro. Yo he quedado sorprendido y emocionado de escuchar, por ejemplo, a Salvatore Mancuso y a Timochenko ante la JEP en esta reciente intervención de ellos dos, cuando, por ejemplo, Timochenko dice: la guerrilla se propone la toma del poder, pero nunca se imaginaba cómo se fue desviando el objetivo. Se fue perdiendo la esencia, la ética, los principios. Don Bruno. Entonces, hombre, la ética es importante. Eso será lo único que yo le digo a Petro en este momento y a los compañeros y amigos del Pacto Histórico. La ética es importante, es definitiva. Y este señor es un antiético. No tiene ética, miente, daña a los demás, lesiona a los demás. Es un falso. Entonces, eso es lo de fondo y por eso pues lo dice así. Claro. Y si quieren intervenir, pues que intervengan, pero ya la denuncia está hecha y es intuitu personas contra ese sujeto en específico. No me gusta generalizar, ay, que todos esos de allá y que todos esos del otro lado. No, don Bruno, contra un señor. Permítame preguntarle por las cifras de ese contrato. ¿Por cuánto dinero se firmó? ¿Cuánto dinero ha pagado el senador Bolívar y cuánto debe? Mire, yo no tengo las cifras concretas, no tengo recibos, no tengo esas cosas. Tengo el contrato que se los envío enseguida. Es un contrato de varias páginas, firmado por mi hijo, en representación de GAIAC, la empresa de él, y firmado por este sujeto en representación del hotel. No lo firmó el administrador, ni lo firmó el arrendatario, que dice ahora, pues que tendrá que mostrar los recibos de pago. Y si no los tiene, pues que los haga rápido y los muestre ante la justicia y la autenticidad de eso, en fin. Sí. Pero hasta hoy no ha pagado. Esas dos estructuras que construyó mi hijo costaron algo más de 200 millones de pesos. Me disculpan si doy cifras aproximadas, pero pues mi intervención en eso no fue cercana. O sea, yo los dejé a ellos que hablaran y contrataran, pero tengo ya el contrato. Ya lo ubicamos y se lo voy a enviar a ustedes. Y el señor puso el 10%. Si ustedes observan el video con el cual me contestó el señor Falsario, sí, dice que él le entregó, pagó 40 millones. Cuando habla ese otro señor administrador, no recuerdo el nombre, Henry creo que se llama, todo asustado, va diciendo que son 40 millones y el otro dice que 20, o sea, no hay precisión, ¿no? Pero que la justicia lo investigue y lo diga, pero la verdad, frente al compromiso del pago por ahorros, discúlpeme, frente al compromiso del pago por ahorros, será que el ahorro obtenido desde el primer mes, como lo muestro yo en el audiovisual, se bajó el consumo de 7,5 millones a 3,5 millones, 50% de ahorro. Ese margen de ahorro debería ser abonado a la cuenta. Nunca lo hizo, ni un solo mes. Atérrense.
Y esto no es pandemia, ni es quiebra, ni nada de eso por la pandemia. Claro, estamos hablando de marzo del 2018. Y mire que por eso le quiero preguntar por las fechas, porque usted dice que es falso que el señor Gustavo Bolívar le hubiera buscado desde antes para ese pago, sino que esos mensajes que él está revelando fueron desde hace muy poquito. ¿Por qué lo denuncia usted hasta ahora también? ¿Por qué sale ese video suyo denunciándolo hasta este momento y no salió antes? Mire, yo decidí hacerlo después del fallecimiento de mi hijo. Me parece que este sujeto no solamente estafó a mi hijo, sino que me engañó a mí también. Yo fui quien le presenté a mi hijo, yo fui quien confié en él y le llevé a mi hijo. Por eso al final del video le pregunto, ¿le presentarías a tus hijos un amigo como tú? Es un sujeto despreciable, o sea, eso no se hace ni con un amigo ni con el hijo de un amigo. O sea, yo en algunos momentos yo reflexioné y pensaba, ¿será que es justo hacer esto que estoy haciendo? Y entonces me hice la pregunta, ¿sería yo capaz de hacerle al hijo de un amigo y a un amigo lo que este tipo nos hizo? Y no me cabe por la cabeza. O sea, no me imagino haciendo semejante cosa, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre después de la muerte de mi hijo, que ocurre el 18 de abril, y llevo desde ese momento pues elaborando el audiovisual. No ha sido fácil, pues, eso ha sido centaviando por allí, recibiendo donaciones pues pequeñitas, pero salió, y recibiendo también los aportes de los talentos que me ayudaron, ¿no? Con la música, bajando la tarifa a la mitad o menos, o fiando, en fin. Que ahí salió, ¿no? Esto hubiera podido salir antes, pero posterior a la muerte de mi hijo, no pudo haber salido antes de la muerte de mi hijo, porque yo decido aventar a este señor y denunciarlo públicamente después de que mi hijo murió. O sea, fue una cosa que se me ocurrió, pues, porque no tuve más que pensar. Yo venía escribiendo otras cosas, haciendo otras cosas, y eso o sea, la muerte de mi hijo fue el detonante para que yo decidiera denunciar públicamente a este estafador. Entonces no lo hice antes por eso, y bueno, me tardé lo que me tardé después de la muerte de mi hijo, que fueron casi 3 meses y medio en publicarlo, por las dificultades económicas, pues, porque fue una cosa hecha pues con los mínimos costos y a pedacitos, salió finalmente, repito, en el formato de diatriba, un formato literario, y bueno, este bocón pues habla entre dientes en ese video que publicó ayer. Pues eso, pues ni hablemos de comparar la factura, ni la forma de expresarse, ni nada de eso. O sea, fue por eso, querida, que lo hice hasta ahora, porque antes no se me ocurrió fue con la muerte de mi hijo, ajustarle cuentas a este sujeto engañador y estafador. Pues Bruno, solamente expresarle nuevamente nuestra solidaridad por lo que ha sido para usted este vía crucis de afrontar algo que solamente usted sabe lo que significa, la muerte de un hijo. Y ojalá que tenga usted una respuesta a su reclamo. Como siempre ha sido usted muy gentil y me agrada volverle a escuchar aquí en la W. La gentileza es suya, Julio, muy amable. Quiero cerrar simplemente diciendo, bueno, que el señor dijo en el video que iba a interponer acciones. Estoy esperando no solamente que nos hagamos la prueba del polígrafo, como lo reto también. Estoy esperando que que haga un programa ese de los Gustavos con Petro, con 2 pelados de estos y conmigo. No ha contestado, eso sí no lo ha contestado. Ya lo otro tendrá que hacerlo ante la justicia y decirle a los oyentes y a ustedes, amigos de la W, como digo en el video, ojo al piojo rojo. Ese tipo de conductas no deben ser admitidas en los representantes políticos de nuestro pueblo. Ojo al piojo rojo. Bruno, muchas gracias, muy amable. A usted, señor, gracias. Gracias, Julio. Y ahora saludamos al senador de la República, Gustavo Bolívar, que muy gentilmente también nos atiende hasta ahora. Senador, buenos días. Senador Bolívar, ¿me escucha? Bueno, creo que tenemos ahí un cortocircuito en la
comunicación. Senador Bolívar, ¿me escucha? Sí, buenos días, Julio. Muy amable, senador. Mire, estamos hablando de este tema que es, pues, un tema de particulares, porque al hacer la denuncia, Bruno Díaz, en este momento, pues usted es un senador de la República, de un protagonismo muy importante en una fuerza política muy importante como es la del senador Gustavo Petro en el camino al próximo proceso electoral. Y al escuchar estas indicaciones y ser usted un personaje, un senador de la República elegido popularmente, pues nos parece más que justo que usted nos pueda dar la respuesta a los señalamientos de Bruno Díaz. Lo primero que yo le quiero preguntar es, ¿ustedes eran amigos? Pues nos conocimos en la campaña de 2018 y en la televisión pues esporádicamente teníamos, digamos, encuentros en las series, alguna cosa así, pero se limitó a eso, Julio. Senador, ¿cuándo fue el negocio y por cuánto fue el negocio de esa energía solar para su hotel? Bueno, en finales de 2017 y comienzos de 2018, pues consecuentes con el discurso que hemos mantenido del cambio climático, decidí que iba a instalar unos paneles solares en el hotel. Conocí la obra que había hecho Diego en un colegio de Bogotá, durante la Bogotá Humana, me lo recomendaron y hablé con ellos. Y bueno, se empezó un negocio normal, por 202 millones de pesos fue el monto. Yo quedé de entregarle el 10% de la cuota inicial, lo hice, eran 20 millones de pesos y 20 millones que di para el montaje, digamos, el montaje de las estructuras y esto. El resto, como yo tenía arrendado el hotel, se hizo responsable el arrendatario del hotel porque la energía solar supuestamente iba a traer consigo una rebaja en la tarifa de la energía. Entonces, esa rebaja era lo que teníamos que pagarle al mensual, por decir algo. Él hizo un promedio de los últimos 6 meses que se pagaban y eso daba más o menos en esa época como unos 7 millones y se calculaba que con la energía solar rebajaba a 3.500, 4 millones y nosotros mensualmente y por 10 años le teníamos que pagar ese excedente. O le tenemos que pagar porque el contrato no está vencido. Entonces, eso fue el contrato. El señor arrendatario, que se llama Henry Garzón, ayer ya hizo un video aclarando la cosa y yo les puedo dar el teléfono a él si ustedes quieren para que hablen con él. Se hizo responsable de esas cuotas. Yo me desentendí, entré a mi campaña, etcétera. A finales del 2018 llegó la primera factura, como en septiembre, que yo se la aporté ahorita a Lucas, por 5 millones por los consumos ahorrados entre marzo y septiembre. Marzo y septiembre, ok. Yo no supe más cuando me llamó Diego y me alertó que este señor no estaba pagando. Yo le pregunté a Enrique por qué no estaba pagando y me comentó y me mostró, incluso tenemos la evidencia, que había empezado desde que yo me posesioné en el Senado en 2018 como un bullying, una campaña contra el hotel, que yo a ese hotel de ese guerrillero no voy, que a ese hotel de ese comunista no entro, que no vayan a ese hotel de ese comunista, etcétera. Y a decir verdad, el estrato el target, digamos, de mi hotel era de estratos 5 y 6, 4, 5 y 6, y ahí, pues para nadie es un secreto que se instala mayoritariamente el uribismo. Y a raíz de ese bullying, él me dijo, no puedo continuar con el hotel, está muy difícil, la gente no quiere venir, que porque usted está en esto, porque usted apoya a Petro. Les dije, bueno, tratemos de mantener el asunto, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Y él se empezó a atrasar en las cuotas. Yo en ese momento ya me ingresé al Senado y después a esto se le juntó la pandemia. Y con la pandemia sí vino la quiebra total del hotel, pero ya, digamos, un caso ajeno al matoneo que nos estaban haciendo, y el señor sí me dijo, yo ya no puedo más, no está entrando una sola persona, las cuarentenas, y etcétera, y nosotros entramos como dentro de esa lista de los miles y miles de empresarios quebrados, especialmente del sector hotelero. Yo tuve que condonarle las deudas a este señor, a Henry Garzón, de arrendamientos, que fueron más de 7,
Y al final él me dijo, no tengo cómo pagarle, tenemos otras deudas, tengo una deuda con la energía muy alta, no tengo cómo llegar a eso. Y yo en ese momento pues estaba también ilíquido por otras cuestiones, pues. A mí también me cancelaron todos los contratos que tenía, a partir de meterme en la política me cancelaron todos los contratos que tenía con la televisión, con el cine, etcétera, con los libros, bueno, etcétera. Y esa fue la historia. Yo siempre mantuve un diálogo con Diego, siempre, explicándole la situación. Mira, estos retrasos, Diego, yo se los voy el hotel ya no los puede asumir, este señor está quebrado, usted sabe que yo tengo con qué pagarle, lo que pasa es que tengo una iliquidez, voy a vender una propiedad y yo le cancelo. Eso fue todo lo que pasó. Yo a él nunca he negado esa deuda, jamás, ni siquiera esa ni otras que tengo. Yo tengo otras deudas también, a raíz de todo esto. Y eso fue lo que pasó, Julio. Yo lamento profundamente pues lo de Diego, que era un joven que puedo dar fe, un joven emprendedor, un joven sano, un joven bueno, un joven decente. Yo no puedo decir nada de él, ni de Bruno tampoco, pero ya cuando aparece este video, ya digo yo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si esto es una deuda, primero que no se ha vencido, esto no es un contrato finiquitado. Yo estaba gestionando, incluso cuando murió Diego, que me sorprendió porque escuché por todos los medios que había muerto de COVID, llamé al papá y fui el primero en escribirle, perdón, porque no me pasó el teléfono. Bruno, lamento mucho, bueno, las palabras que uno usa como padre con el dolor que genera una pérdida. Le dije, quiero recordarle que el hotel tiene una deuda con tu hijo y que yo la voy a asumir. Y desde entonces empecé a escribirle para que nos viéramos, para que me dijera cómo íbamos a hacer el acuerdo de pago para las cuotas atrasadas, porque lo que se le deben son unas cuotas atrasadas, el contrato se vence en 2028. Y él nunca me contestó, me dejaba en visto y ya, no supe nada más. Entonces hablé con mi compañera Ida Bella, que lo conoce, le dije, mira, Bruno no me quiere pasar y yo le debo una plata a él, ¿por qué no me hace un favor y hablas con él? Ella fue y habló con él, y fue quien me contó hace muy poquito que el chico se había suicidado. Yo no tenía ni idea, nunca lo supe. Y ya, también mandé a un amigo mío que se llama Jairo Avellaneda a hablar con Bruno, le dije, pregúntemele a Bruno por qué no me quiere recibir la plata. No entiendo qué pasa ahí. Y a él le dijo también, que es un chico de mi UTL, que no quería saber nada de eso. Entonces, yo lo dejé ahí, yo dije, bueno, vamos a consignarle, hablé con un abogado, consignemos ese dinero o las cuotas atrasadas y las que faltan en el Banco Caja Agraria, porque pues si él no las quiere recibir, yo tengo que de alguna manera pagar esa obligación. Hasta ahí, Julio, es toda la verdad, tengo las pruebas, el contrato en su cláusula quinta es claro, dice que el contrato se ejecutará en 4 meses y se pagará en 10 años. El contrato tuvo unos retrasos, pues yo lo entendí, él me explicó que había una importación y etcétera, y ya no supe más. Esa es la verdad, Julio. Senador, entonces, el incumplimiento del contrato, la reconexión 3 veces ilegal de la energía con Codensa. Nunca, pues Codensa puede ir a revisar, es que lo que pasa es que el video está lleno de calumnias. Nunca, cuando se ha reconectado ilegalmente con Codensa, los autorizo a que vayan y miren. De hecho, si tuviéramos una conexión ilegal no tendría un recibo como de 100 millones de pesos, que fue lo que alcanzó a marcar esa luz en ese momento. En la vida me he prestado para eso. Incluso me lo dicen los electricistas, usted paga mucha luz. Digo, hermano, es lo que hay que pagar. He hecho reclamos, a Codensa le he mandado varias cartas pidiéndole que nos rebaje la luz. En el recibo ¿Cómo voy a hacer que muestra eso yo con una conexión ilegal? Es una mentira, una calumnia de ese señor. Pero entiendo factura, su dolor, pero no le da patente para calumniarme. La factura de Codensa dice reconexión 3 veces. Reconexión es que dejamos de pagar y como se entró en cesación de pagos, pues tocaba pagar reconexión. Pero eso no quiere decir que ahí haya alguna ilegalidad, simplemente deudas todos los empresarios tenemos. La pandemia nos quebró a muchos, entre ellos yo, y eso no tiene nada que ver con las calumnias que él está diciendo. ¿Y de dónde saca usted, senador, que detrás de un video hecho durante meses, que costó o sea, que tiene una buena calidad, una buena producción, el talento de Bruno, que dura 20 y pico de minutos, ¿de dónde saca usted que eso está financiado por sus contradictores políticos?
Mm, Mira, si uno tiene un dolor como el que tiene Bruno, uno toma un celular y lo pone enfrente y dice lo que tiene que decir, ya. Eso lo haría yo, lo haría cualquier persona. Pero uno empezar a producir un video con drones, con una cantidad de producción que yo vengo del mundo audiovisual y sé cuánto cuesta un video de esos, uno sabe que hay detrás unos financiadores. Eso no me lo quita nadie. Y no son del uribismo, para que veas. El uribismo nunca ha caído tan bajo conmigo. Nosotros nos enfrentamos, yo los denuncio, ellos me dicen cosas, etcétera. Pero esto es fuego amigo. Esto es fuego amigo, gente que me conoce, gente que sabe. Pero Y entonces, fuego amigo, ¿desde dónde concretamente, para no quedarnos en supuestos, sino ponerle nombre y apellido a esa denuncia que usted está haciendo? yo pienso que todo ha empezado porque había unas disputas ahí por las cabezas de lista y yo, para quitarme encima de eso y demostrar que yo no tengo ambiciones políticas, precisamente en esta emisora la semana pasada hablé de querer ocupar el puesto 20 para darle lugar a que los líderes sociales, los líderes, las organizaciones sociales, las negritudes, los indígenas, etcétera, los nuevos liderazgos ocupen los primeros lugares de la lista. Eso Sí. ha despertado mucha roncha dentro del pacto histórico. Y yo sé que hay gente, no puedo señalarlo ahora porque, digamos, me faltan un poquito de pruebas, pero nosotros hicimos un barrido, porque tenemos la forma de hacerlo, manejamos las comunicaciones, de las cuentas que empezaron a viralizar el video de Bruno, y son cuentas que o son, o por lo menos siguen, e impulsan a muchos compañeros del pacto histórico. Entonces, en su momento haré la denuncia con las pruebas y con todo el seguimiento que estamos haciendo. Gente que decididamente tiene interés en que yo no esté en la lista, y eso a mí es lo que menos me importa, porque yo incluso lo había dicho a Lucas, estoy a punto de tirar la toalla porque esto no es lo mío, vengo quebrado, debo un poco de plata, tengo que vender propiedades para pagar las deudas, tengo que asumirlas, yo nunca le quedo viendo un peso a nadie. Mi recaída viene desde que entré a la política, fue sentarme en esa curul y empezó una persecución brutal que ustedes han visto a lo largo de estos 3 años, que prácticamente no hay semana en la que no tenga yo una calumnia, una denuncia, algo encima, cuando yo en mi vida privada, cuando tuve un solo escándalo. Senador Ahora Bolívar. salen precisamente por eso, por estar yo en la política. Senador, Bruno en el video dice que Diego, su hijo, lo estuvo buscando a usted varias veces para que le pagara, dijo que fue incluso al Congreso a buscarlo y que no le dieron entrada, pero que después se anunció para ir a visitar a otro congresista, que sí lo dejaron entrar, que lo encontró a usted, pero que usted salió por el sótano huyendo en sus camionetas. Eso lo dice él en el video, ¿eso es verdad? Eso es mentira, completa mentira. Lo puedo decir aquí y jurarlo ante Dios, es completa mentira. Ese señor está delirando. Diego fue un mes antes de su deceso al hotel. Ahí están los registros, están las cámaras. Se sentó conmigo, riéndonos. Le dije, Diego, deme un placito que yo apenas salga a vacaciones en junio, voy a ir a Miami a vender una propiedad. Sí, tranquilo, senador, entiéndame la situación. Le digo, se la entiendo, hermano, pero este tipo me acaba de entregar el hotel. Este señor Henry me entregó el hotel en abril con más de 300 millones en deudas que yo he tenido que ir asumiendo, y no es el único al que le debemos. Pero yo no puedo coger a Henry a ejecutarlo, a ahorcarlo. Incluso estaba hospitalizado ayer. Le dije, Henry, sáqueme de esta y explíquele al país qué fue lo que pasó, porque la gente, ese video es mentiroso completamente. Y él sale y dice, y ahí tengo el video de Henry colgado en mi YouTube, donde él asume que él fue quien se encargó de esas cuotas, porque es que el beneficiado era el arrendatario, que es el que tiene que pagar los servicios, y él tenía que asumir esa rebaja de la luz que supondría la instalación de la energía solar. Al final no tuvimos mayor descuento porque el proyecto, pues obviamente por la cesación de pagos quedó ahí a medio instalar, y ustedes pueden ir a verlo hoy, no está funcionando. Pero ese no es, digamos que esa no es la discusión en este momento. La discusión es que había una deuda, hay una deuda, y yo tengo que asumirla. Ahora, me voy a poner al día con las cuotas atrasadas, y es para lo que busqué a Bruno durante meses y no me ha querido pasar. Esa es toda la realidad. Sin embargo, senador, lo que señala Bruno Díaz es que los mensajes en los cuales usted lo invita a que dialoguen
son recientes, serían de este último mes. ¿Por qué? Porque porque hasta ahora, sí. Porque obviamente mi negocio era con el hijo. Los de Bruno son a partir del deceso del hijo. Cuando yo le recuerdo que el hotel tiene una deuda con su hijo y espero que nos reunamos para hacer un acuerdo de pago. Obviamente, pero con las de Diego fueron fluidas y él fue varias veces al hotel y yo varias veces lo atendí. Ese cuento de que nosotros nunca le abrimos la puerta es mentira, porque hasta el gerente del hotel lo atendió, porque era un muchacho muy decente, lo tengo que decir. Y ese muchacho, con él nunca tuve ni siquiera un grito, nada. Hablamos de política, me dijo que se había lanzado al consejo. Yo vi que lo que se lanzó al consejo, yo quería apoyarlo, pero por ser él del Partido Verde no pude apoyarlo en mis redes sociales, porque uno entra claro. Pero el fallecimiento, doble militancia, y entonces no lo pude apoyar, pero senador, yo hubiera querido apoyarlo porque era una gran persona. Ahora, senador, pero la muerte de Diego, perdóneme, pero es que la muerte de Diego, que no acepto. La muerte, es que, mire, senador, es que la muerte de Diego fue en abril. Bueno, fue en abril, y los mensajes, según Bruno Díaz, usted los manda hace 3 semanas, en el mes de julio. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Usted no pensó que era prudente desde el mismo momento en que no está Diego expresarle esto a Bruno Díaz? ¿O al contrario, como dice Bruno Díaz, es que usted le advirtieron que él estaba preparando esto y entonces usted quiso anticiparse? Yo cómo iba a saber, el último mensaje que le mandé de esta última tanda fue en 9 de julio, 8 de julio. Yo cómo iba a saber que él iba a estar haciendo un video, yo no tenía ni idea. Eso fue hace un mes exactamente. Cuando el joven muere, que todo el mundo dice que fue por COVID, yo también creí lo mismo, yo le mandé un mensaje diciéndole eso, que que nosotros teníamos una deuda con él y que apenas pasara todo esto, que nosotros teníamos que ir a sentarnos. No me volvió a contestar. Después, en julio, le volví a escribir, hace un mes y 2 días, sí, diciéndole: Bruno, ¿por qué no me contesta? Estoy buscándolo. Pedí el teléfono de él a varios amigos. El último me lo entregó Holman hace un tiempo, porque le dijo: oigan, este hombre se me perdió, no sé qué pasa. Y Holman Morris me entregó el teléfono de él y lo llamé. Me dejó en visto y después me bloqueó. Hace un mes y pico, o sea... Sí. Senador Bolívar, le pregunto por otro episodio que llamó la atención, y es que cuando se conoció este video ayer, usted publicó un mensaje en sus redes sociales personales que posteriormente, minutos después, terminó borrando, y ese mismo mensaje terminó siendo publicado por otras cuentas de Twitter anónimas, lo que generó todo tipo de suspicacias de si hay o no una bodega de Gustavo Bolívar. ¿Usted nos explicaría qué fue lo que pasó en ese caso? No, lo que pasa es que a mí me manejan las cuentas y esa cuenta salió de la cuenta de Manos Limpias y me la publicaron también en la de Gustavo Bolívar. Les dije: yo no estoy diciendo esto, y pues yo no tengo ninguna bodega. Senador, que están dedicadas a hacer rastreo de todos los comentarios que se hacen y para mirar de dónde salen. Entonces nosotros ya tenemos muy claro el mapa de dónde salen los ataques. A veces salen del uribismo, a veces salen de los amigos, y ya sabemos que amigos, entre comillas, son esos. Eso es todo lo que tenemos. O sea, usted ya los tiene identificados. Completamente. Pueden ser coincidencias. Lo que pasa es que en esto, digamos, uno no puede decir una palabra determinante porque yo no soy la fiscalía, pero por lo menos ya sabemos cuáles son los amigos que tienen esas simpatías hacia mí y los tengo identificados. Amigos y amigas. Senador, entonces, usted le alquila el hotel al señor Henry. El señor Henry le paga a usted mensualmente una plata por el alquiler del hotel. Y es durante la administración del señor Henry que pasa lo que pasó con los pagos de Diego. Si eso es así, ¿por qué razón usted entra a mediar en los pagos? Porque Henry me dice que está quebrado. Henry me muestra que las reservas, cada vez que había un puente, venía un ataque. Entonces decían: vamos para el hotel del guerrillero, no se hospeden allá, que vamos a quemar ese hotel. Bueno, yo tengo más de 100 tweets publicados en lo largo de este tiempo, donde siempre asustaban a la gente. Y entonces él me dijo: no puedo más con esto. Yo: ayúdeme, hermano, siga ahí, tranquilo, que yo le tengo paciencia, toda la cosa. Henry lo puede constatar.
Sí. Y al final, ya cuando viene la pandemia, sí, pues ya ahí sí tocó cerrar casi por un año, prácticamente cesación de pagos total de servicios públicos. Entonces, yo le debo bueno, el hotel le debe a la energía, tenemos otra deuda del aseo por casi 21 millones, porque fueron todos los meses acumulados de la pandemia que empezaron a llegar recibos y a amontonarse ahí sin que nosotros tuviéramos un solo peso de ingresos. Entonces ahí es cuando él ya me entrega el hotel, que fue en abril de este año, y ya tuve yo que empezar a asumir esas deudas y ahí las he ido pagando de a poquito. A todo mundo le he ido abonando de a poco, porque es que no hay forma de hacer otra cosa, Julio. Hacer empresa en este país muy duro. Codensa nos siguió cobrando como si el hotel estuviera lleno. Y no teníamos una sola persona, mandamos varios reclamos que ellos los deben tener ahí. Y todos fueron desestimados, ¿no? Que eso es lo que marca el contador, y etcétera, y no más. Eso fue la realidad. Senador Bolívar, permítame insistir en ese señalamiento que usted hace porque es muy grave. Y es que usted dice que en el pacto histórico hay personas que al menos, si no están detrás de esto, sí están detrás de replicar el mensaje. Pero esos señalamientos no se pueden quedar en abstracto. ¿Por qué no nos dice quiénes son esas personas del pacto histórico, esas personas del petrismo que según ustedes están haciendo campaña sucia? Yo estoy haciendo ese mapa, digamos, porque nosotros hacemos un rastreo desde el momento en que se genera el video. Pero usted nos dice que ya identificó algunos nombres. Cuando ya lo tengamos claro, digamos, yo tengo una sospecha ya de quiénes son, pero yo necesito mostrar qué cuentas y qué han escrito esas cuentas en el pasado y a favor de quién, para poder decir, mire, es esta persona y es esta otra. Igual, primero lo trataré internamente, porque, digamos, no voy a dañar la coherencia que tenemos en este momento, que son estos son solo chismes, digamos. Pero digamos que por encima de esto está un país que tiene una esperanza de cambio y espera una coherencia del grupo que le está ofreciendo ese cambio. Entonces yo, digamos, cuando tenga ya seguro, yo voy a reunir con esas 2 o 3 personas y les voy a decir, mire, ustedes son las que están haciendo esto y por qué lo están haciendo. Yo he sido muy buen compañero dentro del Congreso, nunca he tenido un problema con nadie, he sido muy solidario. Solamente que no les ha gustado que yo proponga que los líderes sociales y los nuevos liderazgos encabecen la lista y nosotros, los que ya tenemos credencial, vayamos un poco más atrás porque la tenemos más o menos segura. Senador, ¿y usted ahí empiezan las cosas, porque la política está llena de puñalada trapera, de ambiciones personales, y puede ser uno muy buen político y puede uno tener las mejores ideas, pero la política daña a las personas, la política saca lo peor de las personas porque la gente quiere protagonismo, la gente quiere estar arriba, la gente quiere llegar más rápido que el que está al lado, y entonces eso no ha sido mi comportamiento en la vida. Yo vengo de la empresa privada donde todos jalamos para un mismo equipo y donde todos trabajamos para todos, y esto no se presenta en la política. Y no quiere decir que sean malos políticos ni que sean ladrones, ni simplemente estoy diciendo es la ambición la que hace que estas personas actúen así. Pero siguen siendo buenos políticos, me consta que son honestos dentro de su trabajo, trabajan mucho, es más, pero sí me decepciona esa parte de querer darle codo al que está al lado solamente para figurar más arriba. Senador Bolívar, muchas gracias por atendernos y darnos su explicación a este explosivo video de su compañero político Bruno Díaz. Venga, Julio, déjeme hacer un último intentazo, es que no le va a dar los nombres. Nos dejó. Ahora, Lucas, está hablando de pelota picando. Está hablando de gente de la Colombia humana. Claro. Está hablando de un hecho de listas de hace muy poco. El video fue hecho desde mayo, por decirle alguna fecha. ¿Usted se imagina unos contradictores políticos haciendo un video con Bruno Díaz de ese costo para poder contrarrestar el tema de las listas, Lucas? ¿No le parece como extraño? Como extraño, Julio, pero es que él le menciona 3 elementos: la lucha por la cabeza de lista, el pacto histórico y hombres y mujeres. Y recientemente el senador Gustavo Bolívar ha tenido unos enfrentamientos públicos con una congresista que busca la cabeza de lista del pacto histórico y es la representante María José Pizarro. Senador, ella es una de las personas que usted ha identificado están detrás de ese tema que usted ha mencionado. No, yo no voy a mencionar nombres y hasta que no tenga la certeza no diré quiénes son, pero como le dije, primero voy a trabajar ese tema internamente. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa y esto no debería trascender, pero le estoy diciendo desde dónde vienen, porque sí hicimos un rastreo muy juicioso con todo el equipo que tenemos
de mirar cómo empezó y a quién le soltaron el video y quién lo empezó a soltar. Obviamente eso después llega a otras bodegas ya de contradictores mayores. Pero usted no le parece y ahí es donde empieza la viralización, pero tenemos identificado exactamente quién suelta el video y quiénes lo empiezan a viralizar. Y es gente amiga. ¿Usted no le parece que usted ha hecho aquí una confesión muy delicada? Y es que usted perfila usuarios de Twitter. ¿Eso es lo mismo que usted le ha criticado a sus contradictores políticos? Lo estoy haciendo desde la semana pasada. Pero porque yo nunca había hecho eso y alguien me dijo, mire, usted tiene que tener una persona experta en esto porque lo atacan a diario. Pues mira, yo vengo de ataque, pasado ustedes fueron pues, ni siquiera muy críticos. Pero los últimos 4 son, cuando entregué los cascos y las gafas, pues bueno, terminé siendo el peor terrorista de Colombia. Pero senador, Osama Bin Laden. No, yo le entiendo, pero, el FBI, etcétera, pero ¿por qué que usted lo haga así está bien y cuando lo... Unos muchachos para que no los mataran. Después viene todo este ataque de la segunda vicepresidencia, la confabulación de fuerzas también amigas y enemigas, etcétera, y vuelven y sacan a Gustavo Bolívar del camino. Ahora viene esto es sistemático, esto es organizado, esto no es espontáneo. Y yo pregunto, ¿cuál es el delito de deber una plata en un gremio que, si me están escuchando, todos saben que está quebrado, que es el gremio hotelero? ¿Cuál es el delito de quedar debiendo plata y no negar nunca la deuda y buscar a la persona para pagarla? Eso, deudas tenemos todos, yo nunca la he negado. Yo no estoy tampoco diciendo que estoy en la quiebra, estoy ilíquido, he pagado más de 4.000 millones de pesos a la DIAN en 2 años, ellos lo pueden certificar, les debo todavía a la DIAN, he hecho un acuerdo de pago hace unos días, y entonces yo tengo que estar pagando de a poquito en cada lado, vendiendo cosas, y lo seguiré haciendo hasta pagar el último peso. Entonces yo veo que todos esos ataques vienen, y alguien me dijo, ya es hora de que usted averigüe de dónde salen los ataques, y contraté un equipo para eso. Y ese equipo es nuevo, lleva trabajando conmigo 10 días exactamente. Senador, le pido que no repitamos lo que ha dicho ya varias veces. Usted reconoce que usted contrató un equipo. Ese equipo lo que hace es perfilar usuarios de Twitter. En el pasado... No, mira, es que en esto, y lo puedes preguntar a los expertos, existen equipos de ataque y equipos de defensa. Yo contraté un equipo de defensa, yo nunca ataco a nadie por redes que no sea de frente. Yo, por ejemplo, digo, Uribe esto, fulana tal, y lo pongo en mi Twitter. Yo no lo hago soterradamente, yo he sido frentero toda la vida. Pero cuando me empiezan todos estos ataques semana por semana, me recomiendan buscar un equipo de defensa. Y es un equipo de crisis que le dice a uno, mire, hoy la acusación es esta. Miremos de dónde salen esos ataques. Es que yo no sé de eso. Ustedes miran, yo ni siquiera he puesto un tuit atacando al señor Bono. Es que simplemente me he defendido, puse un solo tuit y ahorita voy a poner un comunicado y ya se acabó. Yo no hago ataques, senador, por favor, que no sea de frente. Senador, por favor. Mis ataques siempre son... No está escuchando, senador. Escuche la pregunta, por favor, escúchela. Por lo que sea, usted contrató un equipo de gente que perfila a los usuarios de Twitter y le informa a usted. En el pasado, cuando sus contradictores hacían lo mismo, eso era gravísimo. Y hoy que le pasó a usted, ya no es grave. No, es que perfilar es distinto, Julio. Tengo que decirle ahí que eso es distinto. Perfilar es agarrar a las personas y empezar, lo que hicieron conmigo. Yo, por ejemplo, estoy en las carpetas secretas del ejército. Ya me estaban haciendo un montaje allá también. Entonces yo digo, oigan, ¿qué delito es meterse en política y hacer política limpia? ¿Qué he hecho para que me persigan tanto? Chuzado todas las líneas telefónicas en las carpetas secretas del ejército. Yo digo, ya tengo que defenderme, porque imagínate, eso iban haciendo y yo les decía a todos, no, pues dejen que pasen porque yo tengo mi conciencia tranquila, pues que digan, pero ya uno necesita saber con quién duerme el enemigo, o sea, quién es el enemigo, si está cerca, si está lejos. Eso es lo más legítimo que uno puede hacer, saber quién está detrás de todas las cosas y de todos los ataques, que son, Julio, y ustedes lo saben, semanales, uno por uno, van así escalonadito, porque obviamente ellos saben que yo he sido el más cercano a Gustavo Petro, que Gustavo tiene la gran posibilidad de convertirse en presidente y quieren minar la credibilidad de una persona que está cerca para dejarlo solo. Ya lo hicieron con Holman Morris en su momento y lo seguirán haciendo con todo el mundo. Yo no voy a permitir. Yo la verdad hoy sí me quiero defender. Y sabiendo quién es la persona que está detrás de eso, pues uno ya sabe, por lo menos le retiro el saludo, porque yo
Esa cosa de estar uno saludando al enemigo sin uno saber quién es, me parece terrible. Y eso es todo lo que he hecho. Yo no he perfilado ningún tuitero, lo pueden decir. Todos mis ataques son frenteros. Y esperaría uno que fueran iguales, pero no tienen esa entereza de hacerlo. Senador Gustavo Bolívar, muchas gracias por su respuesta a la denuncia de su compañero de movimiento político, Bruno Díaz. Ha sido usted muy amable y ojalá que todo esto se aclare lo antes posible. Bueno, Julio, a ustedes muchas gracias por permitirme hacer estas aclaraciones.